A las 11 de la noche de un 23 de enero y con una pequeña vida recién nacida llamada Fátima, nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Lo único que pude responder en ese momento fue, hagámosle. De allí surge este podcast, que busca explorar en muchas vidas las respuestas a las preguntas que me hago a diario y que quizás no sé responder por mí mismo. Bienvenidos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el poder real que tiene un plato de comida? Y no solo me refiero a las calorías o los nutrientes, hablo de su magia silenciosa, de cómo un aroma nos puede transportar a la infancia, o un sabor compartido puede sellar una amistad para siempre. En un mundo que se mueve cada vez más rápido, que nos empuja a la eficiencia y a la interacción digital, el acto de sentarse a comer juntos es una de las últimas fronteras de la conexión humana genuina. Es una pausa sagrada, el espacio donde bajamos la guardia, donde las jerarquías se desvanecen y la conversación fluye con una honestidad que es difícil encontrar frente a una pantalla. Anthony Bourdain, un hombre que entendió el alma del mundo a través de la comida, lo dijo mejor que nadie. Aprendes mucho de alguien cuando compartes una comida juntos. Y es que en una mesa compartida no solo se pasa el pan, se comparten ideas, se resuelven problemas, nacen proyectos y se fortalecen lazos. Bourdain también nos recordó que la comida es identidad. Él dijo, la comida es todo lo que somos, es una extensión del sentimiento nacionalista, el sentimiento étnico, de tu historia personal, de tu provincia, de tu región, de tu tribu. En mi caso, de mi abuela. Ahora, imaginen ese poder no solo en una mesa, sino a una escala monumental. Imaginen el reto y la oportunidad de nutrir no solo el cuerpo, sino la mente y el espíritu de miles de personas creativas en el planeta. Día tras día. Imaginen convertir un comedor en un laboratorio de ideas, en el corazón palpitante de la innovación. Ese es precisamente el lienzo de nuestro invitado de hoy. Tenemos el placer de conversar con Nicolás, el chef ejecutivo de Google para Latinoamérica, la persona encargada de diseñar los sabores que alimentan el futuro. Hoy no hablaremos de recetas o ingredientes, hablaremos de cómo un menú puede fomentar la colaboración y de cómo la creatividad en la cocina puede ser el catalizador para la creatividad en la tecnología. Y de cómo, al final del día, compartir el simple alimento puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para construir comunidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo y a la segunda temporada de Hagámosle. ¿Qué dice Nico? ¿Ya me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, Nico, oiga, gracias por tomarse un sábado en la tarde y ser invitado al No, todo podcast. bien, podcast. todo bien, todo bien. Gracias a ti por invitarme. ¿Ya corrió hoy o no? Hoy no corrí, voy a correr el lunes. Bueno, igual también es bueno el descanso. Sí, sí. Oiga, Nico, usted y yo trabajamos juntos, pero nunca nos hemos sentado a hablar. ¿Usted quién es? ¿Usted qué? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Y por Bueno, qué la cocina como estilo de vida y como profesión? bueno, yo soy Nicolás, tengo 33 años, Nicolás Telles. Soy chef pues trabajo en Google, como lo dijiste. Desde muy chiquito la cocina siempre me ha encantado, man. Estuve rodeado por un papá que ama cocinar, le apasiona, no se dedica a eso, pero es un man que cocina muy rico. Y dos abuelas increíbles que también tuve la fortuna de pasar mucho tiempo con ellas. Y bueno, en el tiempo que compartíamos, gran parte de él era en la cocina. Y desde ahí nació como ese amor por la cocina, por los alimentos, por aprender a seleccionarlos, como que empezar a entender el proceso de transformación de cuando algo está crudo y el plato final. Entonces eso me parecía increíble. Bueno, así fue que me fui encaminando en eso. Por ahí en el camino también tuve mis como tangentes, como se dice. Me gusta mucho la música también, es otra de mis pasiones. Dije también que iba a ser piloto, dije que iba a ser veterinario, dije que iba a hacer un montón de cosas y resulté siendo las dos cosas que fueron como mis primeros amores, que fue la cocina y la música. Oiga, Nico, ¿y alguna vez le preguntó a su papá por qué ese amor por por la cocina? ¿Algo de su niñez, algo de su historia de vida? ¿Alguna vez usted se ha sentado a preguntarle el por qué? Porque es es muy raro Sí. que en los padres, los hombres de nuestra Ujú. generación se pueda decir que este man estaba en la cocina. ¿Le preguntó algún día por qué? Sí, bueno, mi papá, la familia de mi papá es muy grande, son 7 hermanos. Eh, y mi abuela, hoy en día, tiene 103 años, 103 años. A leña ella, también le fascinaba cocinar
Y mi papá siempre fue muy consentido de mis abuelos, tanto de mi abuelita como de mi abuelo. Y entonces también pasaba un montón de tiempo, como eran tantos en la casa, se dividían como las cosas para hacer. Entonces se iban rotando, él me ha contado que se iban rotando como las funciones del hogar y cómo ayudar y demás. Y lo que más disfrutaba mi papá era cuando le tocaba cocinar, cuando estaba en la cocina. Y pues también después, cuando grande, él fue experimentando y demás. Cuando se casó con mi mamá ama cero cocinar, cero, cero, cero. Cocina muy rico, pero no lo disfruta. Entonces creo que mi papá se vio también en la necesidad de seguir explorando esa parte de él cuando se casó con mi mamá, por un tema de sobrevivir, creo yo. Uy, pero su mamá estaba montada, Sí, sí, literal. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Nico, muy buena historia para arrancar, la verdad, poco común. Yo lo invité al Ujú. podcast es porque nosotros, como empleados de Google que somos, tenemos una inmensa fortuna. Y como yo le digo a todos, es que nos dan la comida, desayuno, Así almuerzo es. y de vez en cuando hay unos snacks. Y dígame, ¿y qué snacks? Y esta filosofía de Google, y lo dice el CEO de Google, dice que algunas de las ideas más innovadoras de Google surgieron en conversaciones informales durante las comidas. Y usted, como chef principal, ¿cómo observa ese fenómeno de crear cosas en el equipo y qué elementos culinarios y ambientales propician que la gente todos los días se siente a generar ideas? Yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me gusta de trabajar donde trabajamos, justo eso, como la importancia que se le da a todo lo que tiene que ver con la alimentación, la comida y lo que todo esto genera, ¿no? Entonces, todo detrás de la comida hay un porqué, todo está pensado, todo hay una razón de ser. Y bueno, para mí siempre ha sido la comida, siempre ha sido una vaina realmente mágica y es un tema muy chévere. No sé si usted se ha puesto a mirar que cuando uno invita gente a las casas o cuando uno está en reuniones con amigos y demás, no sé por qué, casi siempre termina uno en la cocina, reunido en la cocina, hablando chisme en la cocina, como alrededor de la comida y demás. Pues creo que Google fue bastante sabio al idear todo un programa y desarrollar todo un programa de alimentación enfocado a esto, un programa de alimentación que promueve el trabajo en equipo, espacios comunitarios, espacios en donde se fomenten ideas. Bueno, tú mencionabas un poquito ahorita, grandes ideas han surgido de conversaciones informales en los espacios de alimentación, como lo es, por ejemplo, el Gmail, Mail de Google, nació en una conversación entre dos Googlers en uno de los comedores. Pues nada, creo que prestar y poder facilitar estos espacios de conversación sin preocupaciones, donde la gente simplemente puede ser y compartir, es algo demasiado especial, ¿no? Eso. Bien, yo creo que sea gratuito fomenta mucho esa interacción espontánea y esa colaboración entre inclusive empleados de diferentes departamentos, o sea, diferentes áreas, porque Google es demasiado grande, Alphabet como empresa es supremamente grande y conocer gente de otros departamentos o de otras áreas, digamos que fomenta esa colaboración. ¿Cómo hace usted para diseñar el servicio y que se maximicen esas oportunidades de encuentro y poder así encender la creatividad o las conversaciones espontáneas? No tiene que ser creativo, uno todos los días se tiene que sentar, pero ¿cómo usted diseña ese menú, esa distribución para que puedan existir conversaciones que nos alejan de la pantalla y del día a día? Bueno, eso es todo un proceso, todo el proceso de creación de menús es un proceso bastante largo, complejo y lo hace más complejo la variedad en lo que es Google, como lo mencionabas. Google tiene diferentes espacios, entonces tenemos, por ejemplo, los cafés o los restaurantes, tiene también las micro kitchen, tiene a veces coffee bars, tiene a veces juice bars, dependiendo del tamaño de las oficinas, pero el proceso, a ver, enfocándonos en uno en particular, como en un café, en el caso de nosotros es el Café La Macarena, debe tener ciertos componentes, ¿no? Dentro del lineamiento y dentro del programa hay ciertos componentes que se deben cumplir y el reto para uno como chef empieza en que debes tener algo que te permita que todo el mundo y toda persona que vaya a la oficina pueda tener un plato completo, ¿sí? Entonces, que si Cami Merchan cambió su dieta para ser vegano, pueda tener él un plato completamente completo, valga la redundancia, dentro de su almuerzo o desayuno. Que si hay alguien alérgico, no sé, a las nueces, entonces que los componentes del menú
de pronto no todos vayan a tener nueces, porque entonces no va a poder comer nada, que si de pronto hay alguien, no sé, que no come, que es pesetariano, por ejemplo, entonces que pueda encontrar esta alternativa también dentro del menú. Entonces es un proceso en donde toca tener en cuenta muchos factores y muchas, a veces, elecciones y demás que uno tiene que entrar a jugar, ¿no? Entonces, básicamente para dar un poco la idea, es un menú cíclico, rotativo, compuesto por 4 semanas. Cada día es un menú distinto, tanto al desayuno como al almuerzo. Idealmente, pues debe tener como un hilo conductor. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos días típicos colombianos, hay otros que son menús internacionales, diferentes componentes. Tenemos en cuenta mucho de las preferencias culturales. Entonces, por ejemplo, la cultura colombiana gusta mucho de los carbohidratos en el desayuno, entonces pan y todo este tipo de cosas que son muy nuestras, ¿no? Muy arraigadas a nuestra cultura, a nuestra historia. Entonces, todo ese tipo de cosas toca tenerlas en cuenta y lo más particular, que lo que a mí yo encuentro fascinante es que a medida de que uno va viajando entre países y oficinas de Google, vas viendo que este patrón se repite. Encuentras, digamos que todo un estándar donde encuentras diferentes factores que se tienen que cumplir, pero que se van teniendo en cuenta elecciones culturales y demás. Entonces es un proceso bastante interesante, divertido. A veces es un poco tedioso porque son muchas cosas que hay que tener en cuenta y a veces a uno se le acaban las ideas, pues, o sea, a veces uno se queda sin ideas y es como, pucha, ¿qué más hago? Pero bueno, es bastante entretenido, bastante divertido y bien complejo. Hablemos de ese hilo conductor y de ese momento en que usted se queda sin ideas, porque yo normalmente lo veo a usted sentado en una de las micro kitchen que tenemos o una cafetería en la Pataconería, como se conoce, lo veo con su equipo, lo veo Ujú. con 4 personas siempre sentadas. En ese espacio se discuten esas ideas, se evalúan problemas que existió de pronto en el servicio, retos que existen, se planea un poco ahí y cómo es ese proceso también de creatividad para la creatividad. Sí, eso hace parte del día a día. Desarrollamos esta reunión, que es una reunión diaria que se llama Culinary Team Sync. Entonces es como una sincronización de lo que pasó en el día, usualmente lo hacemos en la tarde, es una sincronización de lo que pasó en el día y una programación de lo que va a ser el día siguiente. Entonces ahí sí, bueno, discutimos cosas que hayan podido pasar en el día, cómo podemos mejorar para el siguiente día, qué pasó, si hubo mucha afluencia en el café, si de pronto algo llegó a agotarse dentro del servicio, a tener en cuenta esto, tenemos, no sé, un offsite en la oficina, va a haber 40 personas de más, entonces tengamos en cuenta esto, subamos los volúmenes de producción. Todo este tipo de cosas se hablan, digamos que a nivel también de desarrollo y de ideas que mencionabas y me preguntabas que cuando me quedo sin ideas, entonces bueno, afortunadamente, y estoy muy orgulloso en decirlo, tengo un equipo increíble y maravilloso, talentosísimo, en donde también me apoyo en ellos, les pregunto, oigan, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les gustaría? Dígame un plato favorito suyo. A veces hemos tenido dentro del menú, no sé si alguna vez lo has notado, recetas de la mamá de alguno de nuestros cocineros o de Oh, nuestros auxiliares. ese es un dato nuevo para mí, muy seguramente para muchos Googlers que están ahí, no Ajá. sabíamos, pero una recomendación es que ese día ponga un Lo, aviso contándonos. sí, 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 sí. O de pronto está ahí y no lo hemos leído. Sí, seguramente va por ahí también. A veces, por ejemplo, teníamos en el menú pasado, ahorita recuerdo dos en particular, uno que era el pollo como con una salsa de repollo, entonces que el pollo quedaba como morado. Este era un pollo que resulta que le hacía la mamá de Francisco, nuestro sous chef, que ahorita se fue a México. Entonces, esta era una receta que la señora Blanca le hacía a él y era una de sus recetas favoritas. Entonces, lo incluimos en el menú. Teníamos otra receta por ahí que era un pollo al café. Este era una receta que pidió una de nuestras auxiliares, que también era una receta que le hacía a su mamá. Hace algún tiempo hicimos una receta de lengua en salsa que me recuerda mucho a mi abuela. Bueno, y este tipo de cosas, a veces yo también me he sentado incluso con Googlers a discutir, como, oiga, ¿qué le gustaría que le tuviéramos? ¿Qué le gustaría que hiciéramos? ¿Cuáles son sus platos favoritos? Y yo voy anotando y voy mirando para ver cómo los incluyo y incluyo todas esas ideas dentro del menú actual o los próximos menús también. Entonces, de esa manera jugamos un poco.
cuando las ideas a veces se escasean y pues yo creo que uno tiene que usar las herramientas que uno siempre tiene a la mano, ¿no? Apoyarse en el equipo, apoyarse en la gente, que al fin y al cabo pues para eso son equipo, ¿no? Somos equipo todos para eso. Yo creo, y en muchos reportajes, digamos, páginas web hablan sobre este beneficio que se tiene en Google y se habla siempre que es una inversión a largo plazo, una inversión a largo plazo en los empleados, en su bienestar y lógicamente en la creatividad. ¿Cómo esa filosofía de bienestar de largo plazo se traduce en la planificación del menú? O sea, y en la presentación, en la experiencia culinaria. Y ahí en experiencia culinaria yo hablo mucho de cómo el equipo estimula la mente de los Googlers, porque a veces hay actividades como las que tenemos en las próximas semanas, donde vamos a explorar nuevos sabores, nuevos menús. Cómo esa presentación de los platos y esa experiencia estimula la mente de los que lo crean, pero también de nosotros. ¿Cómo lo ve usted? También yo creo que es bien sabido y que literalmente todo entra por los ojos, ¿no? Partiendo desde ahí, creo que eso es un punto muy clave y es que la comida, aparte de que esté buena, de que esté sabrosa, de que sepa rico, que eso, pues digamos que es un objetivo, eh, no sé, básico, digámoslo así, tendría que estar todo rico, también debe verse bien, ¿no? Debe verse bien, debe verse apetitoso, debe verse atractivo, o sea, debe llamar tu atención, pucha, debe atraer a la gente. Entonces, creo que eso es muy importante y algo que yo he intentado inculcarle a los chicos, al equipo, es que no necesariamente a veces las cosas tienen que ser complejas. O sea, no tengo que ponerme a inventar la rueda porque es que ya está inventada, pero a veces los pequeños detalles, las pequeñas cosas, cuando, no sé, ponerle algún brotecito de algo o simplemente, por ejemplo, coger un espárrago y que esté bien cocido y ese estar bien cocido haga que su clorofila se resalte y se vea un espárrago así verde, divino, tenso. Eso llama mucho la atención. Diferente a si yo te pongo un espárrago que ya está sobrecocido y que se ve café, paliducho, todo blandengue, y pues ahí ya como que de pronto no me llaman tanto la atención. Algo muy importante es el tema de los vegetales dentro del menú. Siempre intentamos que los vegetales se vean, o sea, que literal sean como un pop. O sea, que sea como ¡pum! Que resalten un montón, que los colores estén intensos, que estén presentes, que estén como vibrantes. Porque, a ver, no sé, la mayoría de la gente o cuando vamos creciendo, digamos, no somos muy fans de los vegetales en general. Entonces, intentar hacer que se vean lo más provocativos posible, pues es gran tarea nuestra, ¿no? Y hacer que puedan ser consumidos como deseados y todo esto es súper importante para nosotros. Entonces, siempre jugar como con texturas, colores, no sé, tipos de sensaciones, todo este tipo de cosas, creo que es súper clave para poder captar la atención de la gente y que pues se vea lindo también, ¿no? Que pases por la línea, que pases por el restaurante y de verdad tú te antojes de todo, o sea, no es como, que pucha, el problema sea que no sabes qué escoger y no como, pero es que no, nada me provoca, ¿qué cojo, sí? Sino que el problema sea un happy problem y sea más bien como, pucha, todo se ve increíble y no sé qué ponerme. Hablemos un poco de la conexión que crea la comida alrededor de nuestro trabajo y, y de cómo la conectamos con los momentos que hay en el mundo, en la vida. ¿Qué tipo de iniciativas culinarias o eventos especiales tú y tu equipo organizan para poder asegurar que haya conexión y haya construcción de comunidad? Porque trabajamos en una industria que es una industria tecnológica en donde estamos muy pegados a la pantalla. Vendemos productos que nos hacen que estar pegados a la pantalla y esos espacios de comida son centros de conexión. ¿Qué tipo de iniciativas o eventos especiales haces, tienes en mente y cómo las ejecutas para que pasen? Bueno, hay varios, digamos que programas dentro del programa de alimentación. Uno de ellos es fomentar las fechas y como rememorar sí, como las festividades y momentos especiales que son, digamos que a nivel cultural, importantes para nosotros en el día a día. Entonces, por ejemplo, hace poco fue el Día del Padre, entonces intentamos hacer pequeños pop-ups por ejemplo, resaltar y reconocer a los padres de la oficina. Entonces, a través de la comida buscamos hacer esto, ¿no? Entonces, no sé, ponemos no sé, una lonchera en donde el papá le escriba algo a su hijo, sí, una carta como para su hijo o su hija o su yo pequeño y que esta cajita esté llena de dulces y golosinas que le recuerden a su infancia, por ejemplo, y como que toquen por ahí memorias. Otro, por ejemplo, es, no sé, hay una que esperamos mucho año a año y es
el 31 de octubre, que es cuando todos los Googlers llevan a sus niños a la oficina. Buscamos literalmente tener una temática diseñada para los niños y que sea un espectáculo para ellos y para los papás, que sea un día de compartir entre los papás y sus hijos y que los hijos puedan conocer la oficina de sus papás, que puedan conocer su lugar de trabajo y que sea una vaina como mágica que ellos no, como que no alcancen a dimensionar la magnitud del increíble lugar, ¿no? Esto también lo intentamos hacer, hemos tenido carnavales, circo, temática de circo, entonces adecuamos todo, hacemos comida como si estuvieran en una feria, en un circo, les ponemos, disfrazamos nosotros también el equipo de cocina y entonces hacemos un laboratorio de bebidas en donde los niños puedan crear su propia bebida. Sí, como que este compartir sea, digamos que el foco, ¿no? También tenemos otro muy chévere, que es que, pues, Google, obviamente, al ser una empresa estadounidense, esperamos también las festividades, algunas de estadounidenses, como es el Thanksgiving. Entonces, en el comedor seteamos una mesa grande, family style, la decoramos, ponemos comida al centro de mesa para que todos los equipos, o sea, el CS, Cloud, todos de todos los equipos se sienten en una sola mesa, coman, compartan, se pasen literalmente el bowl entre ellos, cada uno se sirva lo que quiera, se generan estas dinámicas de compartir. Son espacios muy chéveres, muy divertidos, que implican bastante trabajo en el back, pero que pues con tiempo debido debemos ir planificando para que el día de la ejecución pues todo salga como lo hemos venido planeando, ¿no? Pero creo que después el ver que todo está bien, que todo está saliendo bien, que vemos platos volviendo a la cocina desocupados, limpios de todo lo que comieron, gente contenta, todo este tipo de cosas, pues es como para nosotros la recompensa, ¿no? Carajo, qué bien lo hicimos, o sea, estuvo bien, gustó, ¿sí? Entonces ese es el objetivo. Debo confesar que cuando hay arroz con pollo, daño la dieta porque es muy rico. Demasiado. Me recuerda mucho, no, la cocina recuerda mucho las raíces y yo recuerdo mucho el arroz con pollo de mi mamá con Ujú. papitas y ese día con Coca-Cola o con colombiana es delicioso. Mira, Nico, dale. perdón, antes para contar una anécdota ahí con eso que mencionas, hay cuatro platos que nosotros usualmente nunca cambiamos, porque yo creo que si los llegamos a cambiar, van a todo el equipo de food. Son el ajiaco, De el acuerdo. sancocho, la frijolada y pues a veces usamos el arroz con pollo y este y este. Uno sí lo vamos rotando, pero en especial el tema de la frijolada me recordó ahorita que mencionaste esto del arroz con pollo que te recuerda al de tu mamá y demás. En algún momento había una Googler, era digamos que llevaba, no sé, unos 3 meses, ponle, sí, unos 3 meses. No le había tocado la primera frijolada en la oficina. Ella es antioqueña, una señora paisa queridísima. Cuando hacemos esta frijolada, tú sabes que nosotros seteamos todo el ambiente, ¿no? O sea, ponemos incluso música antioqueña, como de fonda paisa, todo este tipo de cosas. Y ella entró y inmediatamente se le puso una sonrisa inmensa, se dio cuenta que era frijolada, se sirvió la frijolada y después de postre, ya sabes que ponemos mazamorra, ¿no? Mazamorra con panelita y quesito rallado y todo esto. Pues esta señora al finalizar su almuerzo se acercó y llorando de la felicidad nos decía, ustedes me acaban de llevar a hacer un recorrido por toda mi niñez y a recordar a mi papá. Su papá se había muerto hace unos años. Wow. Ella era muy apegada a él y pues era un señor de finca paisa, pues. Y esta comida, este plato, pues la transportó a todo eso y fue súper, súper, súper especial. Ella se emocionó un montón. Obviamente nos emocionó a nosotros también un montón. Entonces ahí empezamos ahí a lagrimear varios, pero fue súper, súper especial y emotivo. Entonces creo que ese es un gran punto de la conexión de la comida con la emoción, ¿no? Con el recuerdo humano. Es algo muy Sí, especial. no, y el poder compartir con otros esas raíces es importante. Y ahí es donde Sí, uno dice, oiga, el equipo de Nico tiene una responsabilidad muy grande porque hace que todos nos sentemos alrededor de una mesa, se pierdan las jerarquías y ahí hablando de tu equipo y la responsabilidad que tienes como líder, ya no solo de Colombia, sino de la región, ¿cómo estás ayudando al equipo a mantener la cohesión y el sentido de pertenencia a través de la comida? Sobre todo para atender diferentes culturas y diferentes gustos. Es que para gusto los colores. ¿Cómo lo haces? es complejo, man, y ha sido un reto bastante interesante que
He decidido literalmente gozármelo porque es súper complejo, porque como bien lo dices, pues ahorita ya estoy a cargo de 5 países de SPLA: México, Colombia, Chile, Argentina y Perú. Y cada país tiene, primero pues cada país tiene sus cosas, sus elecciones culturales. No hablemos del espacio físico porque también cada café es diferente, cada organización de la línea es distinta. Hay oficinas que son mucho más grandes, otras más pequeñas. Eso también implica que el equipo de cocina sea más grande o más pequeño. Todo el mundo es diferente en su forma de ser, los caracteres son distintos. Entonces es un montón de cosas súper complejos, pero que me he literalmente esforzado para disfrutármelo lo más posible. Pues nada, tengo la fortuna también de que cuento con chefs ejecutivos en cada uno de estos países muy buenos. Son gente que ya conozco de antes, que he tenido la fortuna de compartir con ellos también presencialmente. Entonces ya nos conocemos, hemos trabajado juntos también dentro de una cocina juntos. Ya digamos que sabemos cómo somos, los caracteres del uno, del otro. Entonces, apoyándome yo creo que un montón en ellos, porque ahorita pues mi rol es más que todo como guiarlos y acompañarlos en lo que se va desarrollando día a día con Google, que todo es tan cambiante y tan a un ritmo tan rápido. Entonces es eso, como apoyarme en ellos, decirle, hablarle a cada uno de la manera en que ya sé que cada uno necesita y cada uno entiende mejor. Entonces creo que es eso, apoyarme en las personas, creo que es algo clave. Y ahorita pues localmente también tengo un equipo muy bueno, son todos chicos jóvenes, pero son muy buenos y son apasionados por lo que hacen, son gente que le gusta lo que hace. Entonces creo que eso es algo que de verdad tengo la fortuna de jactarme de ello y pues que puedo confiar en ellos, ¿no? Están haciendo bien las cosas y esto creo que es muy clave para que todo se dé como tiene que darse. No sé si se acuerda, hace una semana y media, 2 semanas, usted sabe que yo siempre soy de los primeros que llega a almorzar porque a las 12 ya estoy con Ujú, hambre. Y sí, sí, sí. recuerdo que bastante carne y le dije, oiga, Nico, cambiamos el proveedor de la carne. Y Ujú, usted me dijo, ¿por qué? Y yo, no, porque no le siento la misma textura que normalmente le siento. Y usted dijo, no, es que mi equipo la embarró. ujú. Entiendo que la sacaron mucho más rápido. Los jugos no dejaron que la carne se impregnara. Usted me explicó ahí con sus términos técnicos. Y yo después volví a repetir y efectivamente noté la diferencia. En esos momentos en que las cosas no salen como se esperan, ¿cómo ayuda al equipo a reaccionar de forma rápida y a que se den cuenta de que quizás el proceso no salió como lo esperábamos? Bueno, yo creo que, a ver, siempre pueden pasar cosas que como no las planeamos. Y siempre algo seguro dentro de cocina es que siempre algo puede salir mal, muy mal. Eso es algo que es totalmente cierto en cocina y es algo con lo que vivimos a diario, ¿no? Entonces el reto está en intentar minimizar todo aquello que puede salir mal. Cuando este tipo de cosas pasan, pues lo importante es, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de que esto pasara? Explicarlo, solucionarlo y, lo más importante, como socializarlo con el equipo. Oigan, vean, no saquemos la carne tan rápido, tomando el ejemplo que diste, no saquemos la carne tan rápido, recién la sacamos del horno porque debemos darle un tiempo de reposo para que las fibras se relajen, los jugos se redistribuyan y la carne salga jugosita y no al momento de cortarla, si la cortamos inmediato, pues todos los jugos se van a salir, nos va a quedar la carne después seca y dura. Entonces, eso se socializa, se les explica el por qué es lo que pasó, para que primero lo resolvamos y segundo, pues no se vuelva a repetir. Entonces, creo que es súper clave este tema de poder hacer esa retroalimentación efectivamente y rápida, ¿no? O sea, no es lo importante no es solamente como corregirlo y ya, sino también a tiempo, que durante el servicio, si estamos arrancando, arranquemos el servicio, bueno, algo salió mal al inicio, listo, no pasa nada, vamos a corregirlo y que el resto del servicio se mantenga como debe estar y como debe ser. Entonces eso es lo que hacemos usualmente y lo que acostumbramos a hacer. Nico, más allá de Google, está probado que las personas y las empresas experimentan los beneficios ofreciéndoles comida a sus empleados, porque se mejora la moral, la colaboración, el enganche a la compañía, sobre todo después de pandemia y en los últimos años que la gente está teniendo que volver a sus oficinas. Y hay muchas empresas que se estaban preguntando cómo enganchar a sus empleados y pues tiene muchas restricciones, presupuestos, pero ¿qué le diría usted a esos líderes de esas empresas que hoy en día no tienen un servicio o un beneficio de alimentación a sus empleados? ¿Qué les diría para que puedan empezar a ver la comida como
un catalizador de poder enganchar a sus empleados y darles ese beneficio o ese salario emocional que se habla normalmente? Yo creo que hay que empezar a ver la comida no solo como una necesidad básica, sino como, o sea, literalmente esta vaina de la comida es transformadora y creo que aparte de ser el combustible, pues para nuestros cuerpos, el combustible natural, es algo que, como ya hemos venido hablando en la conversación, a la gente de muchas maneras. Entonces, lleva a sitios, va a memorias, abre nuevas ideas, permite conexiones entre personas, entre equipos. Es un tema también de conversación como tal, porque, pues no sé, si están todo el mundo sentado en la mesa y todos están disfrutándolo, se empieza a hablar de la comida, o sea, es inherente llegar y decir como, pucha, qué rica está esta carne, man, ¿sí o no? Entonces le preguntas al de frente, el de frente sí está delicioso, yo ya me he repetido como 3 veces. Ah, no, pero ustedes probaron tal cosa de la semana pasada, no sé qué. Entonces ya se vuelve un tema de conversación y de pronto son, no sé, 5 personas que jamás en la vida se habían hablado en la oficina. Entonces, no sé, estas 5 personas después se empiezan a sentar juntas, después empiezan a hablar ya temas de producto, qué sé yo, de desarrollo, vainas, y empieza a salir algo que, no sé, puede ser un hit y tenemos el próximo producto aquí de Google, qué sé yo, ¿sí? Entonces creo que es algo supremamente valioso, que hay que darle la importancia y el protagonismo que merece. Y a veces, y puedo entender que para una empresa puede ser un gasto costoso porque tener un programa de alimentación implementado en la oficina no es algo, digamos que a nivel económico barato, dependiendo del nivel de servicio que quieras tener, pero es algo que totalmente vale la pena y que, digámoslo así, se paga solo, por decirlo así. Si los trabajadores y los empleados están contentos y encuentran en la comida el motivo para ir a trabajar y disfrutar de su espacio de trabajo, eso ya hace el día, pues, o sea, eso ya es un hit. Entonces creo que es algo supremamente valioso que muchas más empresas deberían empezar a considerar. Nico, ya pasemos a preguntas menos trascendentales, menos corporativas. Cuente algún momento de crisis que haya pasado en la cocina que diga, uff, la embarramos y no sé cómo resolver. A ver, antes yo he tenido un proceso en Google largo, yo ya llevo 8 años y no siempre fui el chef de la oficina. Yo entré a Google venía de un restaurante donde era su chef, después pasé a otro donde era el chef y cuando llegué a Google fue como un step back y fue bajar y entrar a Google como primer cocinero. Digamos que yo asumí el step back y dije como, bueno, vamos a darle, estoy en Google, ¿sí? Y allí trabajaba con otro chef, un temperamento totalmente distinto al mío y demás. Digamos que avanzamos y él se fue, él se trasladó para otra oficina y demás, y no quedó nadie, digamos que a cargo, no había un chef que lo fuera a reemplazar. Yo en ese momento ya había ascendido hasta su chef, entonces era como el segundo después de él. Y dije, pues carguémonos esto encima. Y yo hablé con otro chico de la cocina. Dijimos, bueno, vamos a darle, vamos a echarnos esto encima. Y pues, o sea, todo tiene que seguir saliendo y todo tiene que seguir como está. Ole. Y creo que no fue un momento de crisis, pero creo que sí fue un momento de un reto bastante grande para mí personalmente. Fue como, a ver, ahora sí demuestre pues y hágale. Y no sé, a veces es retador cuando uno ha planificado de pronto cierto volumen de producción y de pronto, no sé, llega alguien con 15 personas así sin avisar, o de pronto hay un Pasó, offsite, pasó ajá, hace o poco hay con un alguien, offsite en la oficina que no nos pasó han con alguien que avisado. conozco. De pronto hay un offsite que no nos han avisado, no sé, el equipo de X va a venir a Bogotá y nos dimos cuenta fue cuando ya está entrando todo el equipo de 30 personas por la puerta. Ese tipo de cosas es retador porque pues tú manejas ciertos volúmenes, ciertas estadísticas estándares para tu producción diaria, pero cuando algo cambia, pues ahí te cambian el rollo del partido, ¿no? Entonces ese resolver es bastante interesante. No creo no recuerdo ahorita ningún momento de crisis que llegue como pucha ya. Todo se incendió, o sea, nos fuimos al carajo, no, afortunadamente, pero pues siempre puede pasar, ¿no? Y todo puede pasar. Y como te dije ahorita, en cocina siempre algo puede salir mal. Entonces, nada, lo importante es estar preparados e intentar disminuir el riesgo. Nico, un buen vino para acompañar un pescado. Uf, aquí sí ya me empieza a ponchar porque yo amo el vino, pero no soy, digamos que experto en el tema de los vinos.
Y yo tengo dos vinos que me encantan, déjame los busco acá, pero uno creo que es más cuestión de que de dónde y cómo lo estaba tomando. Ok, Creo que es un vino bastante versátil, digámoslo así. Es un vino tinto italiano, ya te voy a decir el nombre. Y creo que podría ir muy bien con pescados, por ejemplo. O sea, digamos que a nivel general, con todo. Por acá está, cámara, acá está. Se llama Petazo el vino. ok. Es hecho en una región de Italia que se llama Montepulcianos, en la Toscana italiana. Muy rico, muy, muy, muy rico. Creo que es un vino bastante versátil. Le iría bien, digamos, a un pescado blanco, eh, no tan especiado, de pronto algo más tranqui, como con simplemente con mantequillita y tomillo, tal vez, un poco de ajo. Estaría bueno ese vino. Un restaurante que haya conocido y que le haya volado los Que me haya sentidos. volado la cabeza. Sí, Aquí en Bogotá o en cualquier lugar. cualquier lugar del mundo. En Roma se llama Cantina e Cucina. Es un restaurante cero pretencioso, cero. O sea, es un restaurante tradicional de cocina italiana tradicional, cero fancy, cero pretencioso. Simplemente es comida hecha con cuidado, con buenos ingredientes y respetando producto. Y creo que eso hace toda la diferencia. Creo que hace toda la diferencia y ese restaurante siempre lo tengo en la cabeza porque ha sido la mejor pasta que me he comido, mejores alcachofas que me he comido, o sea, es de otro nivel. Si tiene la oportunidad de ir, Cami, vaya. Cantina de Cucina queda en Trastevere, en Roma. Y uno por conocer. Uno por conocer, wow, muchos, muchos. Me gustaría ir mucho. Ahorita recientemente acaba de quedar como el mejor restaurante entre los 50 Best, que es en Perú, se llama Maido. Eh, bueno, no sé, habría otro que sería el Eleven Madison en Nueva York. Em, ¿Qué otro? A ver, no sé, podría ser, no sé, creo que hay muchos. Ya no tuve la oportunidad, pero me hubiera encantado conocer el Bulli, que fue el restaurante, mejor restaurante del mundo durante mucho tiempo, por una leyenda que en la cocina que es Ferran Adrià. Ya cerró, ya no funciona, pero me hubiera encantado, encantado, encantado conocer. Bueno, en España también hay muchos, el Seller de Can Roca, me encantaría conocerlo también. Sí, esos son algunos de los que me gustaría. Su plato favorito de la cocina colombiana. Uf, ese es bueno. Creo que el pollo sudado, bueno, con arroz con fideos. ¿Con arroz con fideos? Ok, Sí, sí, particular. sí, 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 sí. Y también me gusta mucho el ajiaco. Bueno, el ajiaco es un plato que me recuerda mucho de mi papá y de mis abuelas, entonces el ajiaco también tiene un lugar muy especial para mí. Es espectacular. Nico, muchas gracias. Pero antes Con de gusto, darle las Camilo. gracias, no mentiras, no, muchas gracias por ayudarnos todos los días al trabajo, en el trabajo, por ayudarnos a unirnos, por las interacciones, por los servicios que usted y su equipo ponen, la verdad. Es maravilloso y es agradable poder ir todos los días a la oficina y encontrarlos a todos ustedes. Entonces, pues si puedes extender el Gracias, Cami. mensaje, una solicitud especial, migas de arepa, por favor, de desayuno algún día. Ok, Si yo tengo un recuerdo de mi abuela, es ese plato. Entonces, si algún día lo puede hacer y me avisa, yo feliz llegaré temprano a comer y a repetir porque las migas de arepa con huevo, con leche, que las hacen con carne, ujú, de las cosas más maravillosas que hay. Y anotado. nada, y de nuevo, pues gracias Nico por tomarse estos 40 minutos en contarnos un poco de su vida, de su experiencia y de cómo la comida transforma organizaciones. Con gusto, Cami. Siempre con todo gusto y con mucho cariño, siempre, man.